apareciendo ahí Lenovo PC, ahí justamente ese soy yo. Busqué los 3 puntitos que alguien sugirió, no los encontré, pero espero que nos estamos aquí conectados. Les veo muy, muy fresca su cara y muy sonrientes, me da tanto gusto. Muchas gracias. En breve vamos a entrar. Gracias. Listo, Guille. Listo, Frine, por favor. Estamos al aire. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues buen día. Es una alegría ver el entusiasmo que este webinario ha generado. Ya empezamos, hija. Somos una organización, somos el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y somos una organización que por 20 años ha enfocado su trabajo en contribuir a un mundo mejor para las mujeres. Queremos que todas las mujeres, en todas sus diversidades, porque tenemos muy claro que en este país, como en todo el mundo, no todas las mujeres vivimos ni las mismas desigualdades ni las mismas exclusiones. Por ello, hace más de 10 años que en el instituto empezó el programa de mujeres indígenas, PROMUY, como hizo también de impulsar una mirada intercultural e interseccional, tanto dentro del instituto como fuera en el reflejo de nuestro trabajo. Entonces, creo que es importante decir que ahora nos encontramos en un momento sumamente complejo a nivel mundial. Creo que la crisis y la pandemia del coronavirus ha generado no solamente una crisis sanitaria de dimensiones que no habíamos visto en esta generación antes, pero también una crisis económica sin precedentes que creo que todavía no alcanzamos a dimensionar. Esta está teniendo y seguirá teniendo en el futuro impactos muy graves en la vida de la gran mayoría de la población. Agradecemos la asistencia de todas las personas que se han interesado, Belén Sáez de ONU Mujeres, que acá la veo, a las compañeras panelistas indígenas y afromexicanas, les agradecemos profundamente el esfuerzo de que estén todas aquí conectadas. Agradecemos también a las autoridades que han atendido nuestra convocatoria con la voluntad de escuchar y de dialogar. A Mónica Maxice, que no alcanzo a ver en la pantalla si está aquí, pero muchas gracias a Mónica, a José Alejandro Almaguer González, del director de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud, a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, a la comisionada de Violencia contra las Mujeres, María Candelaria Ochoa Ábalos, a la coordinadora general de Transversalidad y Operación Regional del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Anabel López Sánchez. A todas les doy la bienvenida y sin más, le voy a pasar la palabra a Guille Juárez Leiva, quien es la coordinadora del Programa de Mujeres Indígenas dentro del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Guille, por favor, gracias. Hola, Frine, gracias. Me da mucho gusto también ver a todas las amigas y compañeras que se están conectando. Muchísimas gracias, principalmente a las compañeras que hicieron posible este espacio. Es un resultado de un esfuerzo colectivo. Gracias a las compañeras de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. Gracias también a la colectiva Mujeres Afromexicanas en Movimiento, que son dos articulaciones, dos actoras políticas que tenemos el gusto de acompañar desde el programa de Mujeres Indígenas, que va caminando también con otras mujeres indígenas que conformamos este espacio y que es el resultado también este espacio de muchas otras compañeras que nos han antecedido. Bueno, es importante aperturar estos diálogos. Doy las gracias también a ONU Mujeres que se ha sumado a esta iniciativa. Estos diálogos son necesarios, ¿por qué? Porque es importante visibilizar que existen otras realidades, que en esta crisis sanitaria también hay retos, hay necesidades que están experimentando situaciones y condiciones de mujeres indígenas y afromexicanas. Es importante reconocer que en México existen más de 25 millones de personas que se identifican o nos identificamos como personas indígenas y 1.3 millones de personas que se autoadscriben como personas afromexicanas. En este contexto, aperturamos este espacio denominado Mujeres que Resisten, indígenas y afromexicanas frente a la pandemia, y buscamos eso, que sea un espacio de construcción, de diálogo. Agradecemos a las autoridades que se han sumado a este espacio y esperamos, bueno, pues que también cada una de las personas que se está conectando nos pueda compartir sus inquietudes.
Gracias a todas las compañeras que están hoy listas para participar, que a pesar de los retos de infraestructura, de conectividad, están colocando en este espacio su voz desde diferentes territorios y contextos. También, bueno, sin más preámbulo, quiero darle paso a Edith Matías. Ella es compañera que va a estar moderando este espacio. Ella es parte de la Red Nacional de Intérpretes y Traductores, también es parte de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, que al igual que la colectiva MUAFRO, Mujeres Afromexicanas en Movimiento, son actoras políticas, promotoras de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas. Adelante, Edith. Adelante, compañera Edith Matías. Tiene que abrir su micrófono. No te escuchamos, Edith. No te escuchamos nada. Dices que estoy en una videoconferencia, por favor. Pero no, mujer. Dile. No se escucha. Una dificultad para escuchar a la compañera Edith Matías en este momento. Estaba guiada, no lo podía yo misma. Muchas gracias por este espacio. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Agradecemos a todas las participantes y a las instituciones que atendieron este llamado. Es un ejercicio que hemos venido realizando en diversas ocasiones de manera presencial. Sin embargo, por esta situación, la mayoría de estas actividades las hemos tenido que migrar a este formato virtual con sus salvedades. Espero que como ya las compañeras, lo que pretendemos es visibilizar las diferentes experiencias, las diferentes opresiones que han estado sufriendo las indígenas y las mujeres afromexicanas, pero también generar acciones y propuestas de coordinación con las instituciones y con los organismos de la sociedad civil para ofrecer alternativas que contribuyan pues a un ejercicio pleno de los derechos tanto de las mujeres indígenas como de las mujeres afromexicanas. Entonces estamos presentes 5 organizaciones que somos la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, la Colectiva de Mujeres Afromexicanas en Movimiento, está también están compañeras de Piña Palmera AC, de la Red de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de Chiapas y del Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas. Entonces, vamos a proceder, la dinámica va a ser la siguiente, vamos a dar 2 momentos de intervención para cada una de las compañeras, después vamos a abrir el diálogo con las instituciones que nos acompañan, y también invitamos a que en el desarrollo de la charla, pues las personas que nos están puedan colocar sus inquietudes, algún comentario o alguna pregunta para que también se puedan ser retomadas. Las compañeras van a tener 4 minutos de intervención y vamos a iniciar Mujeres Afromexicanas, construyendo en colectiva de Oaxaca. Ella es de manera activa en del pueblo particular de procesos de empoderamiento de la mujer negra. Pertenece a la organización civil para el Progreso de Oaxaca, un PROAX AC, y es también, como decía, de la colectiva Mexicanas en Movimiento. La voz a la compañera Beatriz Amaro. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos escuchan.
Mujeres Afromexicanas en Movimiento, Construyendo en Colectiva. MOAFRO es una colectiva de mujeres negras de acá que provenimos de diversas organizaciones y que nos unimos para lograr el avance de las mujeres y de nuestros pueblos y comunidades. Y surge a partir de las reflexiones colectivas de estas mujeres que nos reunimos durante el proceso de empoderamiento de liderazgos de mujeres afromexicanas llevado los mujeres de 2016. De esto, de cómo el COVID ha llegado a las comunidades afromexicanas, bueno, el COVID ha puesto en evidencia una vez más el racismo que padecemos las comunidades afromexicanas. No hay datos que nos permitan darnos cuenta de cuántas personas han sido afectadas por la enfermedad. Si bien es cierto, en nuestras comunidades como tal aún no llega, nos preocupa que en los últimos 10 días en los últimos 10 días ha habido un aumento de casos en el área de Pinotepa Nacional y de algunos municipios que son indígenas, sobre todo, pero compartimos esta franja costera de lo que es la Costa Chica, donde estamos mayoritariamente las comunidades afromexicanas. En ese sentido, tenemos que tomar en cuenta que el 76% de la población afroamericana en municipios de 10% más afro, o dependíamos de lo que era el Seguro Popular. Y en días pasados, en marzo pasado, ante la visita del presidente de la República, pusimos en evidencia que no existe un sistema de salud basta de contar solamente con clínicas o de primer segundo. De segundo nivel, sino también con abasto de medicamentos, insumos e infraestructura necesaria. En este sentido, también ocupa que por diversos datos que tenemos, también de estimaciones de la ONU, hay un aumento en la violencia de género de anticonceptivos. Esto podría provocar que haya embarazos, y a pesar de la despenalización en Oaxaca, serán mujeres que podamos acceder a una interrupción legal del embarazo, porque no hay un protocolo, porque no hay los recursos mayoritariamente se van a ir a la atención del COVID, y por ello persisten los prejuicios en las comunidades y en los mismos centros de salud. Ante este panorama, otro de las cuestiones que hemos estado viendo es que hay una crisis económica que está pegando de mayor manera a nuestra México. Porque al estar estancada la economía comunitaria, muchas mujeres que dependen de la venta diaria de los productos que realizan no han podido poner a la venta productos, no han podido de sus comunidades, sobre todo a algunas compañeras que se dedican a la pesca. Y ante esto ha habido también un aumento en los precios, ha habido desabasto de algunos productos, y eso pone en jaque a las mujeres afromexicanas. Entonces hemos visto cómo, a pesar de que hemos estado cumpliendo o se cumple en determinado momento con la jornada de sana distancia, cumplir esta jornada de sana distancia no tiene el mismo impacto para las personas que tienen un sueldo seguro, o para las comunidades y sobre todo las mujeres afromexicanas que dependemos de los ingresos diarios. Entonces el impacto ha sido diferenciado, y ante la incertidumbre de que pudiera llegar, pudiéramos tener casos de COVID en las comunidades, y ante la falta de infraestructura médica, nos preocupa que podamos tener un impacto mayor. En ese sentido, lo que nosotras estamos proponiendo como colectiva es que el Estado debe garantizar que los hospitales de referencia en los cuales se atenderá a la población afromexicana exista la infraestructura hospitalaria y los insumos necesarios para brindar una atención oportuna y libre de discriminación y racismo, así como la obligatoriedad de desagregar datos sobre la población afromexicana afectada por la enfermedad, no solamente en el área de Pinotepa Nacional o en el área de la Costa Chica,
de la relación de datos desagregar sobre población desagregado sobre población. En los servicios de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres afromexicanas para evitar el datos especiales de informar y garantizar el derecho de las mexicanas. Se corta. Por ejemplo, ya no se escucha nada de Pris en este momento. Se nos ha cortado Betty Amaro. Tenemos a una compañera que nos puede ayudar. Así es, queremos compartirles que justo esta es la realidad de muchas de las mujeres indígenas y afromexicanas que se enfrentan justo a este reto de la conectividad. La compañera Betty Amaro está enlazándose desde la costa de Oaxaca y efectivamente las condiciones climáticas y de infraestructura no son las más idóneas. Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente participante. Le pediría a la compañera Edith si está lista para presentarla. Muy bien, entonces vamos a dar a continuación el espacio a la compañera Josefa Patricia Matías. Ella es integrante de la organización Piña Palmera AC. Ella es una mujer indígena también con discapacidad, es originaria de la Sierra Sur del estado de Oaxaca y actualmente colabora, como les decía, en Piña Palmera AC, acompañando procesos de inclusión y vida independiente de personas con discapacidad en entornos rurales e indígenas. Adelante, compañera. Si nos escucha la compañera Josefa Patricia, por favor, para que pueda exponer sus puntos. Ella es integrante de la organización civil Piña Palmera y pues va a hablar acerca también de la realidad que viven y que el contexto al que se están enfrentando también las mujeres indígenas con discapacidad. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. ¿Hola? Bueno, Sí, te escuchamos. ¿me escuchan? Sí, Bueno. Ah, hola, Con eco, buenas pero sí. tardes. Disculpen. Buenas tardes. Bueno, Piña Palmera, somos una asociación civil que estamos aquí en la costa del estado de Oaxaca y trabajamos con la estrategia de rehabilitación basada en y con la comunidad. Esta propuesta la propuso la Organización Mundial de la Salud para atender a personas con discapacidad y sus familias de comunidades rurales e indígenas. Nosotros desde esta estrategia atendemos a personas con discapacidad de diferentes edades y discapacidades, es decir, desde adultos mayores, desde niños hasta adultos mayores. Guille. Parece que ya no logramos escuchar también a nuestra compañera Patricia Matías. Ella trabaja con compañeras indígenas con discapacidad y bueno, ella se encuentra en este momento en Zipolite, también en la costa de Oaxaca. Nos comentó que el día de hoy su señal es bastante inestable
Y bueno, quizá podemos retomarla en un momentito más. ¿Te parece, Edith, si podemos pasar con nuestra siguiente participante? Bien, la compañera, bueno, vamos a dar el turno a la compañera Araceli Méndez. Araceli Méndez es una mujer indígena, maya celtal, vive en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ella es socióloga de formación. Su trabajo se ha enfocado hacia las organizaciones de la sociedad civil y a la investigación para afrodescendientes de RENIAC desde el año 2013. Entonces le damos el uso de la voz a la compañera Araceli. Gracias, Araceli. Hola, buenas tardes a toda la audiencia, espero me escuchen. Pues bien, desde la Red de Mujeres de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Chiapas, RENIAC, hemos estado trabajando desde hace 7 años por los derechos de las mujeres indígenas, como son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes y la participación política de las mujeres. Para nosotras es preocupante el panorama que se vive con la pandemia en nuestros territorios. Antes del COVID-19, la garantía a la salud sexual y reproductiva para mujeres indígenas enfrentaba retos en el acceso a los servicios libres de discriminación y en nuestras lenguas indígenas, así como la violencia obstétrica que viven las mujeres. En Chiapas se ha documentado a partir del trabajo que realizan varias organizaciones, como son FOCA, GPA, CAMATI y CESC, que impulsan la partería junto al movimiento de parteras de Chiapas, Michishim, que está conformada por más de 800 parteras de 30 municipios, que frente al COVID-19 se ha agudizado el acceso y ejercicio a una salud digna de las mujeres embarazadas y la partería tradicional que se ejerce en un escenario de discriminación y racismo. Las parteras ante este contexto de pandemia están respondiendo frente a la demanda en sus comunidades, incrementando la atención que dan a las mujeres embarazadas y sus familias durante el parto y posparto. Ellas, como parte de su labor, están tomando en cuenta las recomendaciones de prevención para evitar contagios tanto para ellas como para las mujeres que atienden. Pero es necesario visibilizar que hacen falta insumos mínimos para que ejerzan su labor y prevengan contagios, como son los materiales de higiene, cubrebocas, gel antibacterial, guantes, entre otros insumos que ocupan, que costean desde sus propios ingresos económicos, los cuales han sido limitados. Por todo lo anterior, es necesario nombrar que el ejercicio de la partería tradicional no se prohíba o se limite, y que las parteras puedan contar con los materiales necesarios para dar atención a las embarazadas en sus comunidades. Así también que los centros de salud de primer nivel y casas maternas deben abrir las puertas a la atención de las mujeres embarazadas durante esta emergencia. Así también, la falta de información en lenguas indígenas y formatos accesibles dirigida a mujeres embarazadas sobre COVID-19 y la falta de rutas claras de atención en casos de complicación o de atención al parto están provocando el aumento del miedo de contagio y no querer acudir a los centros hospitalarios. Ante este escenario, el trabajo de las parteras es fundamental y siempre ha sido fundamental. Sin embargo, no contar con los insumos suficientes las coloca en una situación de riesgo. Por tal motivo, consideramos que debe existir coordinación entre el sector salud y los municipios para proveer de materiales de prevención y de atención al parto para que sigan atendiendo a mujeres embarazadas ante la falta de atención en los centros de salud de primer nivel y el cierre de algunas carreteras. Así también garantizar la implementación de los mecanismos hospitalarios para la atención de la salud durante el embarazo, el parto y puerperio, que se ha emitido en el ámbito federal. Pues bien, estas son las demandas que en este momento están sufriendo y estamos sufriendo las mujeres indígenas en este contexto de la pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara, por tu intervención.
momento vamos a dar la palabra a una compañera de la colectiva Mujeres Afromexicanas en Movimiento. Vamos a presentar a la compañera Evelia Estela Catalán Casiano. Ella es una activista feminista, es una mujer afromexicana, originaria de la Cuna del Son de Atesa, Cruz Grande, Guerrero. Es promotora y defensora de los derechos políticos de las mujeres como un derecho humano y del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Actualmente es integrante de la colectiva Mujeres Afromexicanas en Movimiento MUAFRO y de la colectiva Radial Poder Político de las Mujeres. Adelante, compañera Evelia. Buena tarde a todas las personas que nos acompañan. De parte de la colectiva MUAFRO, comentarles que la invisibilización histórica de los pueblos afromexicanos y la falta de políticas públicas, así como la falta de programas de acción para el desarrollo de la primera infancia, la niñez y la juventud afromexicana, pues ha dejado profundos efectos. Entre ellos, por ejemplo, la inequidad en el ejercicio de la educación, y en esta pandemia las desigualdades se profundizan aún más. Por ejemplo, en nuestros pueblos afromexicanos, el internet es poco o es nulo, o la conexión es baja o muy baja, como hemos podido ver en los casos de nuestras compañeras de Oaxaca y de Guerrero que me han antecedido y que hemos tenido este problema de conexión. En la mayoría de las familias, por ejemplo, no cuentan con una computadora y tienen niños de diversas edades escolares con diversos requerimientos de tareas hoy día, además de que hay que hacer el pago del costo de la energía eléctrica y el alto pago que estamos haciendo por la conexión a Internet para poder hacer, por ejemplo, la investigación, recibir o enviar información. En algunas familias, las jefaturas están a cargo de mujeres que atienden a las familias y que atienden las labores de casa, y que con esta pandemia tenemos que atender también la educación de nuestros hijos e hijas en edad escolar, lo que incrementa nuestra carga de trabajo. Y por otro lado, hay otras madres de familia que no pueden dar ese acompañamiento a sus hijos e hijas en edad escolar porque están priorizando la alimentación de sus familias y el cuidado de la salud ante el COVID-19. Comentarles también que en el perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente en municipios seleccionados en México, en el 2017, el 52.6% de las viviendas tenían celular. El 11% tenía una computadora y apenas el 8% tenía conexión a Internet, por lo que actualmente la estrategia de Aprende en Casa para nosotras no es funcional porque se hace a través de medios virtuales y, como ven, tenemos muchas carencias. Esto profundiza aún más la brecha de desigualdades entre nuestra niñez y nuestra juventud al no poder acceder plenamente a la educación. Por otro lado, también compartirles que las autoridades municipales y de salud están dando información muy limitada respecto al COVID. No tenemos protocolos de atención, de cuidado, de qué hacer en caso de contagios, por ejemplo. Entonces, ante esta breve situación que les comento, desde nuestras voces les decimos que es urgente y fundamental, primero, garantizar el acceso a la educación de nuestros niños, de nuestras juventudes afromexicanas, con políticas públicas que estén diseñadas con perspectiva de género y enfoque intercultural, que invierta en el acceso gratuito para dar cobertura a nuestras comunidades afromexicanas. Y por otro lado, fortalecer también la estrategia de comunicación para que ésta sea clara y oportuna sobre el COVID-19, evitemos contagios y además se generen pues protocolos de atención libres de discriminación, protocolos dignos ante el COVID-19, especialmente para nuestra niñez y nuestra juventud afromexicana. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por tu intervención tan puntual, Eve. Y bueno, pues en este momento vamos a dar la palabra a la compañera Patricia Martínez Esparza. Ella es una compañera mujer indígena Odami. Patricia Martínez Esparza nació en el estado de Chihuahua, de formación socióloga rural. Ella es feminista y defensora de derechos humanos y de los pueblos indígenas. Actualmente colabora en el Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas ACCCADI y coordina el programa de mujeres indígenas en ese espacio. Bienvenida, Pati, adelante. Gracias, Guille. Buenas tardes a todos, a quienes tuvieron a bien organizar este foro y a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas virtuales. Soy Patricia Martínez, me autoascribo mujer indígena Odami y esta tarde, con cierto privilegio de que me da el quédate en casa, deseo compartir con ustedes cómo estamos viviendo los efectos del COVID-19 de las mujeres indígenas y a qué retos nos estamos enfrentando. Mis palabras son meras reflexiones, una radiografía parcial de la realidad, que se alimentan de mi experiencia y de mi labor como defensora de derechos humanos y de los pueblos indígenas. Comienzo diciendo que la Sierra Tarahumara es una región de serios contrastes, tanto geográficos, socioculturales, de comunicación. Recientemente la UNAM la ubica como una de las regiones con mayores vulnerabilidades ante la pandemia. Es en esta región donde hemos coexistido ancestralmente Odamís y otros pueblos, marcada por un abandono y una marginación histórica por parte del Estado. Una zona donde los derechos son una simulación en la mayoría de los casos. Las políticas son diseñadas bajo lógicas asistencialistas y compensatorias. Para ello, en tiempos de COVID-19, considero que los derechos no deberían estar en cuarentena. Están siendo restringidos y vulnerados. Entre ellos, el derecho a la información, pues al no estar informados todos, creo que todo está permitido y creo que este derecho bien puede ser detonante para la restricción de los otros derechos que no son reconocidos. Pues a no poder acceder a fuentes de información, pues no vamos a estar en sintonía para dar respuesta a las amenazas que representa el COVID-19. En la zona también podemos ubicar una brecha digital muy profunda en la Sierra Tarahumara, donde la conectividad es nula o es de muy baja intensidad o calidad, tanto telefónica como de internet. Podemos hablar que es una zona vasta, pero incomunicada de cierta manera para dar respuesta a los efectos del COVID-19. En la Sierra, las mujeres indígenas, al no estar informadas oportunamente, creo que no vamos a conocer las medidas que se están implementando ante la pandemia. Quizás no vamos a conocer qué es esto que todos llaman COVID-19 y tampoco vamos a tener esa información hacia qué centros o dónde van a ser canalizados los posibles contagios que ya se empiezan a generar en los municipios serranos como Huachochi y Guadalupe y Calvo. Y en el mejor de los casos, tampoco no se puede acceder a los apoyos en caso de que los haya. Esto cobra relevancia para las comunidades indígenas y propiamente para las mujeres, porque son ellas las reproductoras de la vida comunitaria en cada uno de los ámbitos. Ante la emergencia para CECADI, nos preocupa fuertemente la situación de las mujeres defensoras o cuidadoras del territorio en la Sierra Tarahumara, que acompañamos procesos, ya que ellas han sido fundamental y pieza clave para todas las luchas territoriales que se gestan en la Sierra Tarahumara. Y es donde en el ambiente de pandemia, pues los perpetradores de las violencias siguen actuando con mayor impunidad. La respuesta de las autoridades, si antes del COVID-19 era complicado que atendieran, pues ahora es doblemente pues inútil, ¿no? De cierta manera. La sana distancia está aislando a las mujeres, pero también las vulnera.
y nos coloca como blanco fácil para los agresores que siguen actuando, como ya comenté ahorita. Como respuesta a la pandemia y de atención acá en el estado de Chihuahua, se emitió un plan emergente, pero el cual no contempla medidas ni apoyos diferenciados para mujeres indígenas. Solo contempla para los pueblos indígenas un plan alimentario que consiste propiamente en entrega de despensas esporádicamente. Esta entrega está siendo focalizada, por lo tanto no tocará a todas, y como ha sido históricamente, pues solo se reparten en las zonas donde tienen mayor acceso también a llegar, que son los pueblos grandes o las cabeceras municipales. En sí resumo que seguimos siendo tratadas como objetos y no como sujetas de derecho acá en el estado. Y dejo esto por acá. ¿Es acaso el hambre el problema o una consecuencia de la marginación? ¿De verdad una despensa soluciona en mayor grado la amenaza del COVID-19? ¿Dónde quedan los demás derechos? Por eso exigimos que la información oficial de la pandemia y su difusión tenga en cuenta las desigualdades tanto de acceso como de comprensión de la información, use un lenguaje accesible y diversifique los medios de difusión que eliminen todo tipo de discriminación. Y 2, que los operativos de seguridad, así como los retenes sanitarios en los territorios indígenas, se hagan de una manera coordinada, que parta de planes de inteligencia, donde se garantice la seguridad de las defensoras del territorio y se diseñen protocolos adecuados ante la COVID-19 que pongan en el centro la vida. Gracias. Muchas gracias, Pati, por tu intervención. También que tenemos un punteo de algunas demandas que les haremos llegar también a través de nuestras redes sociales, por correo electrónico, sobre todo por aquellas compañeras que no logramos escuchar con claridad sus intervenciones. Bueno, en este momento nos dicen que la compañera Patricia Matías ya se... Vamos a hacer el intento que pueda ella también poner y colocar aquí su palabra. Y bueno, la compañera es mujer indígena con discapacidad, originaria de la Sierra del Estado de Oaxaca. Actualmente colabora en Piña Palmera C, está acompañando procesos de inclusión y vida independiente de personas con discapacidad en entornos rurales e indígenas. Adelante, compañera Pati. Hola, buenas tardes a todos y todas, espero que me escuchen. Bueno, muchas gracias por la oportunidad para compartirles las realidades que nos enfrentamos las personas con discapacidad. Bueno, Piña Palmera es una asociación civil, trabajamos con una propuesta, es una estrategia que se llama rehabilitación basada en y con la comunidad, y desde esta estrategia lo que hacemos es promover la inclusión de las personas con discapacidad en comunidades rurales, indígenas, de la Sierra Sur y parte de la costa de Oaxaca. Desde esta propuesta cabemos todas las personas con diferentes discapacidades y edades, es decir, desde niños hasta adultos mayores. Actualmente acompañamos a 535 familias y personas con discapacidad, desde chatinos, zapotecos, mijes también abarcamos en la zona norte, acompañando algunos procesos. Bueno, los retos ante el COVID, pues bueno, debido a los cercos sanitarios que se han creado en las comunidades rurales indígenas, con el afán de protegerse ante posibles contagios, a las personas con discapacidad nos coloca en franco aislamiento y abandono, lo cual atenta drásticamente en nuestras vidas. Por la falta de transporte en las mismas localidades, es decir, desde sus agencias a sus rancherías, no hay ningún tipo de transporte. Y para nosotras las personas con discapacidad, estamos totalmente fuera de cualquier tipo de atención en las mismas comunidades. Las personas con discapacidad requerimos de un seguimiento en las
de seguimiento de rehabilitación y cuidado para la vida cotidiana, incluyendo a las mujeres que son las que asumen la responsabilidad. Muchas veces las mamás o las abuelas son las que se quedan con este acompañamiento. Honestamente, desde que se inició la contingencia, ya no nos han permitido darle seguimiento y tenemos casos de personas con discapacidad severa en situación de abandono en las comunidades. También les afectan en el desempleo porque los jefes de familia, cuando hay, son personas que trabajan en los 2 centros turísticos, muchas son ayudantes de albañil y algunas de las mujeres pues siembran y venden de lo que ellas cosechan. Y bueno, ante estas 2 realidades que nos enfrentamos y nos está afectando a las personas con discapacidad, proponemos que las autoridades locales se coordinen con las familias y directamente con las personas con discapacidad para garantizar mecanismos de atención para las personas con discapacidad. Y también garantizar el seguimiento por parte de las instancias, que haya una buena coordinación con organizaciones civiles y las familias en sus comunidades, para que las personas con discapacidad tengan acceso a salud, alimentación y al cuidado en sus mismas comunidades de origen. Porque la mayoría, como les decía al principio, la mayoría solo hablan su idioma, ya sea el zapoteco o chatín. Entonces, cada vez más es difícil si sacas a una persona con discapacidad para llevarlas a los centros más desarrollados donde pueda existir otras opciones. En este momento no es ideal porque va en contra de su dignidad de la persona con discapacidad. También exigimos que con justicia y dignidad brindar atención inmediata a las personas con discapacidad de atención en caso de que tengan algún contagio de COVID con sus respectivos ajustes. Es decir, una persona con discapacidad auditiva tenga intérprete en lengua de señas, que los médicos estén preparados para atender a una persona con discapacidad, ya que las personas con discapacidad nos enfrentamos a otras maneras de discriminación por la falta de accesibilidad, el trato. Entonces, es por eso que es urgente la articulación entre organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema, las autoridades locales y las familias de las personas con discapacidad. Bueno, muchas gracias por el espacio y espero me hayan escuchado. Aquí la señal es pésima y 1000 disculpas porque no puedo hacer nada en este momento. Estamos con una señal muy mala en la región costa. Muchas gracias y saludos a todas y todos. Vamos, Edith. Guille, tienes tu micrófono en silencio, Guille. Sí, gracias, Pati. Al contrario, muchísimas gracias por el esfuerzo que haces. Sabemos que esta es una realidad que vivimos mujeres indígenas y afromexicanas. Esta brecha digital con la que pues, día a día esta Viviana, pues también tuvo algunos limitantes tecnológicas. Quiero agradecer a todas las personas que nos están dejando sus mensajes en el chat, en esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias a la gente que está desde Yucatán, desde Acapulco, Guerrero, desde Puebla, Jalisco, Perú. Gracias a las hermanas también que están en Australia, Hidalgo y Mexicali. Gracias por compartir sus experiencias. Está también al pendiente la Defensoría Pública Electoral para los Pueblos y Comunidades Indígenas y que nos está dando atención a
Muchísimas gracias. Recuerden que en ese espacio ustedes nos pueden dejar sus comentarios, sus dudas. En un momento también vamos a dar paso a dar voz también a las autoridades que nos acompañan este día y que nos puedan también como ir retroalimentando en qué propuestas, qué iniciativas ya se están echando a andar ante esto, que juntas podamos seguir fortaleciendo el camino a la garantía de los derechos de todas las mujeres indígenas y afromexicanas. Bueno, pues en este momento le voy a dar el paso a la compañera Usabi, de Cochuapa el Grande, de la región de la montaña del estado de Guerrero. Ella es presidenta de la Asociación de Mediadores Bilingües Interculturales AC, es integrante de la Red Nacional de Intérpretes de Lenguas Indígenas y es integrante del Grupo Coordinador de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. Bienvenida, Cristi, muchas gracias. Adelante. Tani Kundindo, Shinisondo, Kibi Bichin, Tagundina Siñon y Sabi. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo. La Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas es una plataforma nacional que la integramos diversas redes nacionales, como lo son la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena, la Red Nacional de Mujeres Jóvenes Indígenas, la Red Nacional de Mujeres Indígenas Tejiendo por los Derechos y la Madre Tierra, la Red Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, el Colegiado Interdisciplinario de Mujeres Indígenas, por mencionar algunas redes. Y bien, desde esta asamblea hemos venido trabajando diversas temáticas, como lo son la participación política, la salud sexual y reproductiva, los derechos lingüísticos y, por supuesto, la atención a las múltiples violencias contra las mujeres indígenas en nuestro país. Y relevante ante este panorama de la pandemia del COVID-19, desde la Asamblea hemos venido monitoreando los datos y las informaciones de las instituciones gubernamentales. Y nos llama la atención y preocupa que, de acuerdo a datos de las instituciones de seguridad, en este marzo 2020 se recibieron más de 115,000 llamadas por violencia en los hogares. Ante esta situación tan alarmante, preocupa cómo estamos en los pueblos, donde el ejemplo es justo en este momento de las brechas en el acceso a la tecnología que estamos padeciendo y viviendo las mujeres indígenas. A esto le sumamos que en nuestro país, de acuerdo a datos del INEGI 2015, hay cerca de 2.2 millones de personas jornaleras agrícolas. Ante estos dos panoramas, desde la Asamblea, con las revisiones que hemos hecho en los monitoreos, no encontramos estrategias reales que garanticen la atención a estas poblaciones de las que somos parte nosotras, las mujeres indígenas. Por lo que, de manera muy respetuosa y de un consenso nacional que hemos construido desde la Asamblea Nacional, proponemos lo siguiente. Primero, que se genere una coordinación estrecha entre las instituciones gubernamentales y las autoridades comunitarias para garantizar la atención a la violencia contra las mujeres indígenas. Segundo, que se implemente un protocolo de atención y monitoreo durante esta pandemia a las mujeres indígenas jornaleras agrícolas, para así garantizar su acceso a la salud y a la justicia. Tercero, que se implemente una estrategia nacional para atender a las mujeres que se encuentran en las grandes ciudades en situación de migración, inmigración, comercio ambulante, por citar algunas situaciones emergentes. Y por último, de manera contundente, demandamos que se doten de los recursos económicos para las casas de atención a las mujeres indígenas, conocidas como CAMIS, y que esto realmente garantice y fortalezca el trabajo en los centros de refugio y en los albergues, para así tener una vida libre de violencias en nuestro país. Neoquecandi Shindo, du Tagundina Siño Isabi, Kundi, Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias por tu intervención tan puntual. Bueno, pues en este momento me voy a permitir dar lectura de un punteo de una serie de demandas que resume esto, ¿no? La situación y la condición en la que se encuentran en este momento las mujeres indígenas y afromexicanas en el contexto del COVID. Posteriormente vamos a para que las compañeras y compañeros que se encuentran de estas instituciones federales, autoridades, nos puedan también aportar su palabra. Bueno, mujeres indígenas y afromexicanas hemos manifestado las desigualdades históricas que enfrentamos y la necesidad de garantizar nuestros derechos. Coincidimos que en el marco de la pandemia por COVID-19, el Estado mexicano debe, 1. Reconocer y asumir el incremento de las múltiples formas de violencia en contra de mujeres jóvenes, niñas y mexicanas del COVID. 2. Impulsar la coordinación entre instituciones y autoridades comunitarias para garantizar mecanismos de atención integral en salud y justicia con pertinencia cultural y lingüística a través de intérpretes y traductores a mujeres indígenas y afromexicanas, tanto al interior de sus comunidades y aquellas horteleras agrícolas, comerciantes, ambulantes y quienes enfrentan múltiples violencias y vulnerabilidad en el acceso a la salud y justicia. 3. Reconocer la importancia de las casas indígenas, dándolas de recursos económicos y fortalecer dicha institución pública a través de la creación de nuevos albergues y refugios. Asimismo, fomentar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil para que sigan brindando servicios legales, psicológicos y de refugio a mujeres indígenas y afromexicanas en todo el territorio nacional, incluyendo ellas que tienden a zonas con capacidad. 4. Implementar acciones transversales que permitan la atención y acompañamiento a mujeres, jóvenes y niñas indígenas y afromexicanas con discapacidad para su atención médica inmediata en caso de contagio, así como personal capacitado o intérpretes en lenguaje de señas. 5. Usar la seguridad de los territorios indígenas mediante el diseño e implementación de protocolos adecuados que pongan en la vida de las mujeres en el contexto de COVID-19. 6. Garantizar la infraestructura hospitalaria, la accesibilidad, los mecanismos de traslado y de comunicación de las mujeres que habitan en comunidades cercanas a hospitales y los insumos necesarios para brindar atención oportuna y libre de discriminación. 7. Garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas y afromexicanas en este contexto de pandemia. 8. Impulsar la coordinación entre autoridades municipales y sector salud para difundir información clara y oportuna sobre COVID-19 a las familias mexicanas y de a las personas con discapacidad. 9. Generar mecanismos de colaboración del sector salud y autoridades municipales para garantizar insumos de trabajo de las parteras tradicionales que permitan realizar su labor sin riesgo de contagio, el cierre de carreteras. 10. Garantizar el abasto de alimentos y productos básicos que aseguren precios justos en los productos. Asimismo, generar mecanismos de financiamiento y difundir las acciones o políticas públicas para apoyar emprendimientos locales, particularmente mujeres afromexicanas e indígenas, jefas de familia y madres solteras sin empleos formales durante la pandemia. 11. Garantizar el acceso a la educación de la niñez y juventudes afromexicanas e indígenas a través de una política pública que invierta en Internet gratuito para las comunidades, generando mecanismos de acompañamiento y materiales con pertinencia cultural. Este documento, compañeros que nos de hoy, trata de sintetizar estas demandas que nuestras compañeras en viva voz nos dieron a conocer. En este momento me gustaría pues justo invitar al público y desea dejar aquí sobre el chat algunas preguntas, algunas dudas. Sería muy valioso escucharlas, leerlas. Voy a dar voz a las compañeras autoridades que nos escuchan y bueno, pues dar un saludo también
a Irma Pineda. Ella nos está acompañando en esta transmisión en vivo. Ella es representante de los pueblos indígenas en el Foro Permanente en las Cuestiones Indígenas de la ONU. Está siguiendo la transmisión. Gracias, Irma, por seguirnos en este espacio. Bueno, pues voy a dar lectura. Me gustaría presentarles en este momento, se encuentra conectada la licenciada Anabel López Sánchez. Ella es coordinadora general de transversalidad y operación regional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Nos gustaría mucho que nos pudiera dar sus comentarios, implementación, todo esto que acabamos de escuchar en esta tarde, y también, bueno, saber qué es lo que están ustedes realizando, iniciativas tienen en camino, y también aquellas acciones que ya están echando a andar en este contexto dirigidas a pueblos indígenas y afromexicanos. Esto con el afán de seguirnos fortaleciendo, de seguir retroalimentándonos y fortaleciendo la garantía de derechos humanos. Bienvenida y adelante, Anabel. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por convocarme a este foro, por convocar al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas a este foro. Celebro que estén haciendo un esfuerzo todas las compañeras desde sus comunidades para poder plantear ante las instituciones del gobierno y los organismos internacionales las necesidades concretas que enfrentan de manera cotidiana las mujeres indígenas y afromexicanas. Quiero aprovechar este momento para decirles que desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se ha elaborado una guía de atención a pueblos indígenas y afromexicanos que está siendo difundido en este momento en la página del INPI, pero estamos en un proceso de traducción a las principales lenguas indígenas. En esta guía establece muchos de estos planteamientos que ustedes colocan como preocupación, que es la comunicación con pertinencia cultural de las principales recomendaciones en relación al COVID. También les quiero compartir que desde el INPI, desde iniciada la etapa de contingencia y de emergencia, se han estado difundiendo mensajes aprobados por el Salud, por supuesto, en lenguas indígenas en el sistema de radiodifusoras culturales que coordina el INPI. Se hace un esfuerzo en realidad sobrehumano por los compañeros y las compañeras locutores y locutoras de estas radios, porque están en condiciones realmente precarias, sin embargo, están haciendo una difusión. También quiero decirles que en relación a la necesidad de satisfacer pues alimentos, algunos alimentos y algunas necesidades de abasto básico en las comunidades, el INPI está en este momento distribuyendo paquetes alimentarios a las familias de los niños y las niñas que son beneficiarios del programa Casas de la Niñez Indígena. En la sierra, en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara específicamente, hay aproximadamente de 80 casas de la niñez y en este momento se está haciendo la entrega de paquetes alimentarios para las familias de estos niños. Lo mismo en Oaxaca, en Tabasco y en las regiones indígenas en donde tienen presencia estas casas. También pues quisiera cerrar mi participación diciéndoles que estamos haciendo un esfuerzo coordinado entre el Mujeres, la Secretaría de Gobernación, CONAVIM, para buscar los mecanismos que permitan que se mantenga el financiamiento para las casas de la mujer indígena. Nos preocupa sobremanera la situación en la que se encuentran. Sabemos que el papel que desempeñan las casas en sus comunidades es fundamental. No hay quien haga atención, acompañamiento en casos de violencia en las regiones indígenas más que las casas. Y también están haciendo varias de ellas trabajo de atención de partos, lo que en realidad celebramos como gobierno. Sabemos que tenemos un compromiso y sepan, compañeras, que estamos en
en ese trabajo coordinado y esperamos pronto tenerles noticias al respecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Anabel, por tu intervención. En este momento ya a voz a Nan Gasman Silver. Ella es presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar con ustedes de esta manera que se nos está volviendo tan cotidiana y también ver, creo que esta contingencia nos ha llevado a vivir en primera persona muchas de las cosas que a veces leemos y a veces escuchamos, ¿no? Desde estar confinadas, el cuidado, la falta de conectividad, de que funcionen las cosas y no funcionen las cosas. Y creo que vemos aquí lo que sabemos, o sea, la dificultad mucho más grande de las compañeras que están en las áreas rurales, en las áreas alejadas. Y por eso mismo realmente yo celebro esta posibilidad de escucharlas, de poder oír de viva voz las demandas, la situación que sabemos, pero que realmente escuchada de esta manera tiene un significado muy importante. Para nosotros en el Gobierno de México hemos buscado en este tiempo de confinamiento dar un mensaje de que las mujeres no están solas, de que estamos pensando, trabajando y actuando de una manera muy determinada en todos los ámbitos para hacer que esta crisis sanitaria, que sabemos que también es un desafío económico y es un desafío mucho social, pueda ser llevado de la mejor manera posible. Y en todas nuestras interlocuciones con las diferentes secretarías, las diferentes instancias, también reconocemos la interseccionalidad y la dificultad agregada para las mujeres indígenas y para las mujeres afromexicanas. Como sabemos y como estamos viendo y estamos escuchando de todos estos colectivos que son mujeres, organizaciones que están en lucha, que están resistiendo, y en ese sentido, desde LIMujeres hemos estado trabajando con las diferentes secretarías del gobierno federal para buscar la forma de tener en cada uno de los programas, en cada uno de estas iniciativas que se están tomando, acciones que permitan poner un foco específico en las mujeres indígenas y en las mujeres afromexicanas. Estoy hablando de los créditos, estoy hablando de las tandas, estoy hablando, como bien decía Anabel, la guía, el esfuerzo que ha hecho LIMPI y la Secretaría de Salud por traducir. Sabemos que no es suficiente y sabemos que no llegamos a todas partes, pero creo que lo que es realmente importante es este esfuerzo y esta idea de que cuando estamos hablando con economía o con bienestar, estamos preguntando ¿y qué podemos hacer para en esta contingencia, en este momento, apoyar a las mujeres indígenas, a las mujeres afro? Y hay una gran apertura para incorporar y hacer esfuerzos para llegar a las mujeres en su diversidad, incluyendo a las mujeres que viven con discapacidad. En el área de la atención a la violencia hemos fortalecido el 911, el 911, hemos creado un directorio, un mapa georreferenciado y tenemos muchísima conciencia de que esto no es suficiente ni la vía
específica que se necesitan especialmente en las comunidades, por lo que hemos estado también trabajando con el INPI, con Anabel específicamente, en ver cómo podemos acercar esto que estamos fortaleciendo para las mujeres indígenas. Nos llevamos sus peticiones. Tenemos un grupo que está trabajando coordinado por la Secretaria de Gobernación, más específicamente en el tema de violencia, pero nos llevamos estas necesidades para seguirlas hablando y viendo cómo concretarlas con la Secretaría de Bienestar, con la Secretaría de Economía y ni se diga con la Secretaría de Salud. En eso estamos en la construcción, estamos en la búsqueda y sí en tratar de poner énfasis en llegar a estas poblaciones que sabemos que son las poblaciones que están en mayor situación de vulnerabilidad, especialmente las mujeres y las niñas. Gracias. Gracias Nadine, muchas gracias. Y bueno, en este momento estamos mirando que en la transmisión en vivo varias personas ya nos están dejando algunas preguntas. Al finalizar las intervenciones vamos a dar lectura a algunas de ellas, así que seguimos invitando a la público que nos sigue a colocar en momentos sus dudas, comentarios. Tenemos también algunos saludos que nos han hecho llegar. Bueno, vamos a abrir el micrófono para Nacional para prevenir la violencia contra las mujeres. Gracias por atender esta invitación. Adelante y bienvenida. Hola, buenas tardes. Tengo un problema porque las escucho como ardillitas. No sé si ustedes me escuchan a mí bien. ¿Sí me escuchan bien? Ok. Bueno, lo primero que quisiera decir es que el tema del racismo sigue presente en nuestro país. Y tan sigue presente que tenemos que hacer foros sobre mujeres indígenas y afromexicanas. Y no hemos hecho foros en donde las mujeres de tez más clara nos digan cómo procesan estas discriminaciones. Creo que es importante, digamos, políticamente también seguir haciendo estos foros. Tiene un simbolismo muy extraño, porque hablamos como desde una postura en donde queremos ayudar a la otra. Entonces, bueno, me parece que es importante que reflexionemos políticamente sobre estos procesos de manera mucho más seria. En la CONAVIM, y claro, algo que quiero decir es que todavía hoy en este país, y yo diría en muchas partes del mundo, que tienen población indígena, todavía hoy lo indígena se ve como étnico, se ve como folclore, a pesar del reconocimiento propio de los grandes aportes culturales al vestido, a la comida, a las relaciones. Entonces creo que para mí eso es muy importante, no verte como alguien de afuera, sino qué procesos políticos tendríamos que revisar para no hablar desde afuera de las otras, ¿no? Porque si no, seguimos reproduciendo y construyendo estos mismos esquemas de desigualdad, de discriminación y de racismo. Y bueno, una de las cosas importantes que hacemos en CONAVIM es, o bueno, que hicimos ya desde el año pasado, pero este año con mucho mayor énfasis, es que los municipios no podían acceder a recursos para desarrollar sus proyectos de alerta de violencia de género. Y desde el año pasado apoyamos la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de Oaxaca porque nos propuso la intervención directamente en municipios indígenas y afromexicanos. Y el día que yo hice el recorrido casi a fines de diciembre en estas comunidades en donde evaluamos los proyectos de alerta,
yo decía que lamento muchísimo hablar solo español o hablar otro idioma que no lo hablas con ellas, porque era dificilísimo poderse comunicar con ellas, porque no entendían lo que queríamos decirles las que hablábamos castellano, pero ellas hablaban su propia lengua, se reían de lo que decíamos, se reían porque además tampoco entendían y tampoco lo procesaban así, y yo empecé diciendo, lamento no hablar una lengua, lamento no hablar y no poderme comunicar con ustedes. Yo creo que esa es una de las cosas que, por ejemplo, a mí me ha pasado desde hace muchos años con mujeres indígenas. Y otra de las cosas que quisiera reflexionar es que espero que hayan visto la película de hace 2 o 3 días de Ambulante, porque pasaron una película que se llama Negra y que recupera la negritud de comunidades de Oaxaca, de Chiapas y de Guerrero, que son las 3 entidades que tienen una población afromexicana muy importante. Y decían las chavas, tanto la académica de Ciestas como la cineasta, que cuando de niña le habían dicho negra, eso había marcado su vida. Por eso yo les llamo a esta reflexión de que tenemos que ser verdaderamente o hacer una política verdaderamente transversal, intercultural, porque no entendemos la interculturalidad, y también interseccional. Y por otro lado, en CONAVIM estamos apoyando estos municipios indígenas con la secretaria de Pueblos Indígenas, Eufrosina Cruz, 5 municipios asentados en zona indígena y 3 municipios afromexicanos. Entonces, queremos llegar a esos lugares en donde vivir indígena o vivirse negra es precisamente la complejidad de cómo ellas se viven, pero no en sus comunidades, sino cuando están en otras comunidades aparentemente blancas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Candelí, comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Gracias por esta puntual intervención. Bueno, en este momento voy a Mónica, ella es presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Muchas gracias por atender esta invitación. Adelante y bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan? Bueno, pues quiero agradecer al Simón por la oportunidad que nos brinda a las autoridades de escuchar de viva voz a las compañeras indígenas y a las compañeras afromexicanas desde diversos lugares de la República. Realmente es un golpe de realidad escucharlas con esa, pues con esa claridad siempre, con esa determinación, con esa claridad de las problemáticas y de la claridad de lo que tiene que estar haciendo el Estado, que somos las instituciones que tenemos que estar garantizando los derechos. Siempre me ha impresionado, digamos, la labor de la Asamblea y de otras organizaciones para plantear los temas así. Creo que esta llamada es justamente como la muestra, como lo decía la compañera Edith o algunas otras, de las grandes desigualdades que vivimos en el país y de los problemas que existen en términos de eso, de la conectividad, del acceso, de las posibilidades de realmente estar y poder estar bien. Estoy en una llamada, ¿ok? Ahora, bueno, yo lo que quiero decir es que, pues, como un poco lo que dice Nadine, o sea, tenemos esta información que ustedes nos están brindando de viva voz, la tenemos y digamos, lo que queda para nosotras es obviamente procesarla, ver en el ámbito de nuestras competencias, cómo las atendemos puntualmente vía nuestras propias
Ajá, ven, si quieres, siéntate aquí para que no me interrumpas. Vía todas nuestras competencias y lo que podemos hacer con todas nuestras redes en las entidades federativas para poder realmente llegar a donde están. O sea, está Cristina, que está en Baja California, que nos está hablando de jornaleros y jornaleras agrícolas. Está la compañera de Chihuahua, que nos está hablando de una realidad completamente diferente de la compañera de Guerrero. Digamos, esta complejidad, yo creo que sí tenemos que pensar, no sé, ¿lo puedes apagar, por favor, chicos? Que sí, digamos, la reflexión para mí hoy es como muy fuerte y es como pensar qué tipo de formas de relacionarnos entre las organizaciones, las mujeres, tenemos que tener al día de hoy. Es decir, cómo vamos a, desde el Estado, aprender nosotros de las comunidades y de los pueblos indígenas en términos de lo que han hecho con su autonomía, con la autodeterminación, con la forma de participación comunitaria, de las decisiones comunitarias, de la protección a las comunidades y de los esfuerzos que han hecho las compañeras indígenas para hacer un feminismo desde ahí y desde ahí poder romper con los esquemas patriarcales que todas y todas padecemos en las diferentes, digamos, espacios. Decirles que pues me llevo toda esta información. Creo que algo que han dicho las compañeras muy puntualmente en el punteo es, bueno, reconocer la situación de violencia. Por supuesto que reconocemos la situación de violencia, por supuesto que tenemos las cifras, conocemos el aumento que ha habido de las llamadas de auxilio, que reconocemos el aumento que ha habido en la integración de carpetas de investigación sobre ciertos delitos. Son cifras oficiales, imposible para nosotras, digamos, no reconocerlas. Y también, digamos, informarles lo que ya Nadine aquí también informó, que tenemos un grupo de trabajo que más que sea una burocracia es realmente una coordinación interinstitucional para poder compilar todos los servicios de atención que puedan ser accesibles vía el 911. Yo sé que para muchos el 911 tampoco es accesible, digamos, pero al menos para cierto sector que lo pueda hacer. Y obviamente que tenemos que encontrar otras alternativas para hacerlo accesible a todas las demás comunidades que no están en esos supuestos. Y lo de las CAMIs, yo creo que el tema de las CAMIs es muy importante, digamos, esa es una lucha que todas las compañeras que estamos aquí, que somos del gobierno, Nadine, Cande, Anabel, estamos en eso, estamos en esa lucha. Por supuesto que lograr que se pueda lograr el financiamiento a las CAMI es vital, porque sabemos lo que previenen, lo que atienden, lo que promueven en términos de los derechos sexuales y reproductivos. Y pues creo que nos vamos con todo esto para seguir trabajando y para tener un diálogo con ustedes permanente. Frine, me parece que eso es muy importante, para dar cuenta, para ver cómo vamos avanzando y para seguir conociendo las realidades particulares de cada una de las compañeras que han participado el día de hoy. Muchas gracias a Mónica por su intervención, por este espacio, la relevancia que se merece. Y bueno, también tenemos en este momento pues la participación de los compañeros de salud. Tuvieron un inconveniente y bueno, me gustaría mucho leer algunas de las cosas que nos han ido comentando en este chat de este Facebook Live. Saludos a Zenaida, saludos a todas las compañeras, nos dice del ILSB y de todas las aliadas con las que hemos aprendido y nos hemos fortalecido en reciprocidad. Abrazo a todas, gracias por este esfuerzo. Muchas gracias también por abrir camino en todos estos espacios. Nos pregunta Carolina Gómez Mena, reportera de La Jornada. ¿Se logró restituir el presupuesto a las CAMIs y cuánto era ese recurso? También nos preguntan, ¿están funcionando las radios comunitarias y el perifoneo para que llegue la información del COVID-19 en las diferentes regiones e idiomas? Entonces, bueno, son preguntas que nos hacen llegar del público y alguna de las autoridades aquí presentes que le gustaría aportar algo al respecto. Compañera Anabel, ¿está por aquí? ¿Sigue presente? Compañera Nadine. Adelante. En relación
En relación a la pregunta referida a la difusión de la información, lo dije hace rato y lo repito, desde el inicio de la etapa de la emergencia, incluso antes, se ha estado transmitiendo en las principales lenguas, en las lenguas indígenas más habladas, en zapoteco, en mixteco, en rarámuri, en odam, en triqui, en distintas lenguas indígenas se ha estado difundiendo la información. Lo que se hace es adecuar la información que Salud emite como información aprobada, la información que se tiene que difundir, dada la importancia de que la información sea precisa, clara y sin exageraciones. Lo que se hace es traducir, en algunos casos se están haciendo spots que se difunden de manera permanente y en otros casos los compañeros y compañeras locutoras y locutores indígenas están presentando la información de manera cotidiana en las radios, en el sistema de radiodifusoras. En relación a las CAMIS, sé que es el tema, sé que todas estamos preocupadas por esa situación. Lo dije hace rato y yo esperaría que pues también Nadine, Candelaria, quien se quiera pronunciar, es que estamos haciendo un esfuerzo. En realidad, es muy importante que sepan que estamos haciendo un esfuerzo porque ese recurso llegue a las casas de la mujer indígena. Sabemos perfectamente que el trabajo que realizan es sustantivo. Sabemos que sin ese recurso la mayoría de las casas no puede prestar los servicios que prestan y estamos haciendo todo lo posible para tenerles noticias a la brevedad. Gracias. Sí, Gracias. Adelante, Nadine, también quiere participar. Gracias, Edith. Solo para ratificar lo que dice Anabel, como ustedes saben, en el marco de la contingencia, el redireccionamiento de los recursos hacia los programas prioritarios y las acciones de emergencia han sido muy importantes y en ese sentido varios de los reajustes del presupuesto nos preocupan y ocupan y desvelan. Yo les contaría también varias cosas, pero yo diría que si hay un tema en el que estamos empeñadas, trabajando y llamando la atención, buscando, es el tema de las CAMIS, porque entendemos que realmente tienen un papel esencial, son espacios de atención muy importantes para las mujeres indígenas, desde las mujeres indígenas gestionados, etcétera. Entonces, estamos empeñadas, trabajando juntas, viendo alternativas y esperemos que tengamos éxito. Gracias, Nadine. También nos dejan un comentario también aquí, Beatriz Amaro nos dice que hay estrategia debería tomar en cuenta los 3 niveles de gobierno, así como la sociedad civil, tomando siempre en cuenta las voces y las realidades de las mujeres indígenas y afromexicanas a lo largo y ancho del país. Bueno, pues muchas gracias por el comentario. Bueno, vamos siguiendo este importante que nuestras hayan tenido técnicas, pero bueno, pues vamos a dar un minuto para que nos puedan dar un mensaje de cierre. La compañera por favor, de la colectiva Mujeres Afromexicanas en Movimiento, que por favor nos pueda dejar. Adelante, compañera Eve. Claro que sí, muchas gracias. Desde la colectiva Mujeres Afromexicanas en Movimiento, MUAFRO, hacemos un llamado a las autoridades a cumplir con las políticas públicas y a las acciones que se tienen, pues para atender a la población afromexicana
con políticas públicas que tengan un enfoque con perspectiva de género, un enfoque intercultural e interseccional. Nos es grato que nos escuchen y esperamos que este sea pues un acercamiento para que podamos establecer relaciones de vinculación y encuentros y acuerdos sustantivos para promover mejores condiciones de vida para nosotras. También decirles que la colectiva MUAFRO está abierta al diálogo con las instituciones, con las autoridades, con las organizaciones de la sociedad civil, para hacer sinergia, para ser partícipes en este diseño de políticas públicas, decíamos, con perspectiva de género, con enfoque intercultural y con enfoque interseccional, pero que estas políticas también se construyan desde nuestras realidades y desde nuestras voces, porque nosotras somos las actoras políticas en nuestros territorios. Esperamos que nuestras peticiones de hoy sean atendidas con brevedad, porque como han podido darse cuenta, estamos viviendo en una profunda desigualdad. Por último, a nombre de la colectiva MUAFRO, agradecemos el espacio que nos brindaron hoy para darles a conocer pues las carencias y las necesidades que nosotras tenemos, incluso mucho antes de la pandemia del COVID. Queremos las mujeres tener una mejor calidad de vida, pero especialmente las mujeres y las niñas. Además, también queremos que se nos garanticen nuestro derecho al acceso, por ejemplo, a las tecnologías de la información, que como vieron hemos tenido muchas dificultades. Queremos que se garantice la educación, el acceso a la educación de nuestras mujeres y niñas. Y queremos también tener acceso a la salud, pero sobre todo, concluyo, sobre todo queremos que en este tiempo de pandemia se garantice nuestro derecho a tener una vida libre de violencia, libre de racismo y de discriminación. Muchas gracias. Muchas gracias, Eve, por tu intervención, por estar aquí haciendo este esfuerzo, a toda la colectiva que nos sigue también a través de redes. Pues bueno, recordemos que este es un espacio de diálogo, compañeras, autoridades que defendieron esta petición, ¿no? De seguimiento, solo una parte que recordemos también justo que esto es más amplio, hay algunas otras instituciones que, bueno, pues vamos a dejar también este punteo y vamos a dejar este video, esta transmisión en nuestras redes para que la sigan compartiendo y pues esperamos que también sean por compañeras en este momento. Bueno, voy a dar espacio a la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. Adelante, Cris. Bueno, compañeras que nos están siguiendo, a las compañeras autoridades que pues se han sumado a este diálogo, desde la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas seguiremos abriendo este tipo de esfuerzos de manera conjunta para no solo dialogar, sino realmente construir políticas públicas para las mujeres indígenas en nuestro país. Y retomo, por supuesto, esta demanda que les mencioné previamente, que se doten de los recursos económicos a las casas de atención a las mujeres indígenas. Recordemos que con las legislaciones y decretos que hay en nuestro país, los recursos etiquetados no se pueden cancelar solo por las emergencias que hay, cuando se tienen que garantizar y aumentar de manera progresiva los recursos que se etiqueten para la atención a la violencia contra las mujeres y de manera particular para las mujeres indígenas en nuestro país. De esta manera, seguiremos trabajando en coordinación con las demás colectivas y plataformas nacionales para que unidas realmente alcancemos en nuestra lucha ejercer todos los derechos humanos que hoy por hoy siguen vigentes y que seguimos demandando en nuestros pueblos, en nuestras comunidades y en los lugares de asentamiento. También junto con todas las compañeras que nos encontramos en contextos de migración. Por nuestra parte, saludamos este esfuerzo, este diálogo
desde la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cris. También saludamos a todas las compañeras de la Asamblea. Gracias por este esfuerzo colectivo. Bueno, en este momento voy a dar la voz a la directora de ONU Mujeres, quien es co-convocante de este espacio, Belén Sanz. Adelante, Belén. Gracias. Muchas gracias, Guille. Agradecerte mucho por este trabajo y por esta increíble moderación. A Friné Salgado, que dirige el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, y desde luego a todas las plataformas y redes de mujeres indígenas y afromexicanas por el increíble trabajo que hacen continuamente, antes, por supuesto, de la crisis que todas estamos enfrentando y durante este momento que requiere un importante diálogo. Y también gracias a las autoridades aquí representadas, a las autoridades del gobierno mexicano, por su disposición a la escucha y por su compromiso y esfuerzos para atender las problemáticas que hoy hemos escuchado. Yo quisiera, en primer lugar, en nombre de ONU Mujeres, reconocer el valor de la población entre las distintas redes de la sociedad civil de mujeres indígenas y afromexicanas, que en base a esta articulación consiguen poner sobre la mesa un diálogo, hoy virtual, pero un diálogo que lleva muchos años llevándose a cabo y que permite, desde luego, poder conocer cuáles son las realidades que están enfrentando, pero también gran parte de las soluciones ante una crisis como la que hoy estamos enfrentando con la pandemia de COVID. Y desde luego también quiero poner en valor, en nombre de ONU Mujeres, el valor del diálogo con las instituciones del gobierno, que significan sin duda abonar hacia la búsqueda de soluciones que atiendan a una situación de discriminación pues histórica que ha de atenderse de modo urgente, como vemos hoy ante esta crisis. Quisiera solo mencionar, hemos tomado atenta nota de las distintas demandas, análisis de necesidades y propuestas, y simplemente quisiera señalar que todas estas demandas por ustedes identificadas están consagradas en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en las que ustedes están representadas por medio del Foro Permanente, y que dan eco de la necesidad de garantizar los derechos tan fundamentales como los que ustedes han señalado con mucha claridad: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la participación de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencias. Y en ese sentido creemos que es un momento muy importante para redoblar los esfuerzos que den respuesta a la garantía y protección de estos derechos. Desde ONU Mujeres exhortamos y instamos a las instituciones del gobierno a seguir redoblando estos esfuerzos, pero también recordar que es competencia de todos los poderes del Estado y de todos los órdenes de gobierno, incluyendo a nivel local, municipal y estatal, para una estrecha coordinación con las autoridades comunitarias. Y en este sentido, la importancia de que se promueva un diálogo también a ese nivel y entre los tres órdenes de gobierno para dar respuesta a estos análisis y necesidades tan claras. Finalmente, señalar que desde el trabajo que ONU Mujeres está haciendo en el marco del Sistema de Naciones Unidas, tenemos la responsabilidad, por mandato del Secretario General de Naciones Unidas, de acompañar a los países en la respuesta socioeconómica a la crisis de COVID, y ahí hay un fuerte énfasis en la protección a la población en mayor situación de vulnerabilidad, a la protección de la población indígena y afrodescendiente y afromexicana, en este caso, y vamos a estar trabajando de la mano con la sociedad civil, con el gobierno, por supuesto, y con los distintos órdenes del Estado. Compartirles que en el marco de nuestro trabajo por alimentar la reflexión y la visibilización sobre la problemática que enfrentan mujeres indígenas, hemos emitido una guía junto con UNESCO en México para pues hacer visible esta problemática y también para dar recomendaciones tanto al Estado como también a la sociedad civil, a las autoridades comunitarias y a los medios de comunicación. Invitamos a que
si es de utilidad para ustedes, puedan visitar esta información y desde luego difundirla y mandarnos sus comentarios. Y finalmente decir, Guille, y a todas las compañeras que están aquí presentes, que seguiremos trabajando de la mano, que tienen en ONU Mujeres a una aliada para promover estos diálogos y también para dar seguimiento a las demandas planteadas. Y sin duda uno de los temas que en todos los países está siendo muy desafiante es el tema de los recursos públicos que están siendo redirigidos a dar respuesta a la emergencia. No es una solución fácil. Todos los países de nuestra región están teniendo que atender este problema. Ayer la secretaria ejecutiva de la CEPAL hizo una presentación sobre el impacto diferenciado que esta pandemia y las medidas de contingencia ya están teniendo sobre la población y sobre las mujeres, e hizo una referencia específica a la población afrodescendiente y a la población indígena, y en tal sentido, pues también insistimos en la importancia de salvaguardar el presupuesto destinado a los derechos de las mujeres, y en este caso de las mujeres indígenas y afromexicanas, y esperamos que tengamos más espacio de diálogo como el que hoy se ha facilitado para que podamos intercambiar en torno a las propuestas que todas las compañeras han hecho hoy y que espero, sumando los esfuerzos de todas las instituciones, podamos dar respuesta y desde luego reafirmar nuestro compromiso para que, sabiendo el gran impacto que esta pandemia está teniendo en todas las mujeres del mundo, podamos a la vez salir reforzadas en materia de hacer más visible que nunca el rol de las mujeres en la solución y el rol de las mujeres en la post-contingencia, donde vamos a tener también pues, la oportunidad de relevar más que nunca, y así lo esperamos, la importancia de la igualdad. Entonces, bueno, cuentan con nosotras para ello y espero que sigamos en esta conversación. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Belén, por contribuir a abrir este diálogo y, bueno, fomentar que es presente el civil, sectores públicos, organizaciones internacionales. Gracias a todas las personas que lo hicieron posible, a los participantes, a las autoridades, a quienes hicieron el esfuerzo para conectarse y seguir esta transmisión. Por supuesto, al equipo de comunicación y que nos dio este soporte técnico para este encuentro, y a las compañeras oficiales también del programa de mujeres indígenas. Voy a dar paso a Frine Salguero, directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, que va a dar esta transmisión. Muchas gracias a todas. Frine, está... Ay, perdón, Guille, aquí estoy. Es que se me trabó un poquito la cámara. Bueno, pues hemos llegado al final, como dice Guille, de nuestro conversatorio. Aquí tengo nada más un par de mensajes de Candelaria, que también estaba teniendo problemas de conectividad. Uno es sobre el Observatorio de Derechos de las Mujeres Indígenas. Están interviniendo ante la Secretaría de Gobernación, y este año van a tener una intervención en 75 municipios indígenas y afromexicanos para poner recursos en materia de alerta. Entonces, bueno, eso es lo que menciona la doctora Candelaria, y a mí no me resta más que agradecer muchísimo, agradecer y reconocer el trabajo, la lucha y la resistencia de las compañeras indígenas y afromexicanas que hicieron este diálogo posible, que están aquí representando sus luchas y que están manifestando y diciendo también cuáles son la realidad que están viviendo en cada uno de sus lugares de origen. También quisiera agradecer muchísimo al programa de mujeres indígenas del Instituto por haber articulado todo este esfuerzo, a nuestro programa de comunicación por toda la parte que tiene que ver con la difusión y que tiene que ver con el GoToMeeting y con toda esta nueva tecnología que estamos todas aprendiendo a utilizar. Y finalmente a las autoridades que nos acompañaron aquí, y reiterar que me parece importantísimo escuchar de primera voz de las compañeras cuáles son estas necesidades, cuáles son estas realidades que están viviendo, y articular estos diálogos y continuar, como dice Mónica, también estos diálogos para no solamente que se queden en un diálogo, sino ver cómo podemos tomar y entablar acciones para mejorar las condiciones y que los derechos no sean selectivos, sino que sean iguales para todas las mujeres a lo largo y ancho del territorio mexicano. Entonces, les agradezco muchísimo a todas su presencia, su trabajo, y seguiremos aquí, como bien lo mencionó Guille, que ustedes la conocen como Edith, que está en la pantalla.
estaremos compartiendo con ustedes el resumen, digamos, de las peticiones y de las cosas que ya se han dicho aquí. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias, Guille, gracias. Gracias a todas. Buena tarde. Buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Bye, gracias, gracias. Gracias, Belén. Adiós, compañeras. Bye. Buenas Gracias. Adiós. Hasta luego, compañeras. Bye bye. Gracias. Adiós, Anabel. Adiós. 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 Gracias a todas. Adiós. Gracias.